Bueno, esperamos un minutito más y arrancamos. Hola, buen día. Buen día. Ya. Buen día. Bueno, buen día a todos. Yo soy Matías Yambí de CADIEM, coordinador ejecutivo. Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas de actualidad, donde hoy vamos a tener la presencia del agente del estudio jurídico Bruyú y Funes de Rioja para ver temas de devolución del adelanto en el impuesto país, novedades cambiarias, flexibilización del régimen cambiario. Nos van a estar acompañando Nicolás Noguera Castellini y Andrea Calegari del estudio Bruyú. Y vamos, previo a iniciar, como solemos hacer en estas reuniones, vamos a pedirle en este caso a Mariela Alcoba, que es miembro activo de nuestra Comisión de Integridad Legales, que nos va a compartir un poco sobre la comisión que tenemos en CADIEM de Integridad y Legales, y a compartir un poco lo que tiene que ver con el código de ética y los temas de compliance, que como ustedes saben, para CADIEM son temas relevantes, temas críticos a los cuales le damos mucha atención y que intentamos siempre que podemos compartir qué es lo que hacemos y darle la relevancia que el tema merece para que todos dentro de la Cámara lo tengamos muy presente y vivo. Así que Mariel, si querés avanzar. Bien, muchas gracias, Matías. Bueno, y No, buenos días a gracias. todos. Espero que estén bien. La verdad que vamos a tomarnos solo unos pequeños minutos. Agradecemos siempre estos espacios. Es importante para que les podamos presentar lo que hacemos dentro de la Comisión de Integridad y Legales. Yo soy parte de esa comisión. Les comparto breve, díganme cuando puedan ver la presentación. En realidad es Ahí vemos. traerles, ahí la ven, bueno, genial. Traerles un poquito de lo que trabajamos dentro de CADIEM en el día a día y de lo que tratamos de conseguir, ¿sí? Esta comisión tiene como, ¿qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? Lo hacemos por todos realmente para poder trabajar tranquilos, con claridad sobre cuáles son las mejores prácticas que podemos seguir comerciales, éticas, sobre qué está bien hacer, cómo cuidarnos, cuidar a las empresas, ¿no? En este entorno en el que trabajamos que es muy regulado, ¿sí? Desde la comisión creamos y mantenemos actualizado y vivo, y acá yo siempre digo, ¿para qué pongo las presentaciones? Después me las olvido completamente. Desde la comisión, nuestra principal guía y lo que trabajamos es el código de ética, ¿sí? Esto, si ustedes no lo han visto, estoy segura que sí, yo sé que todos ya lo han firmado, los que son asociados de la comisión y aquellos que de CADIEM, y aquellos que no, bienvenidos a unirse, pero tenemos un código que tiene estas guías principales que nos marca de una manera clara y adaptada a nuestra realidad comercial en Argentina, ¿sí? Como algunos lineamientos claves de cómo comportarnos en el ambiente del sector salud, particularmente en cuestiones bien específicas, como puede ser en las reuniones que tenemos con profesionales de la salud, en los entrenamientos, en los acuerdos que podemos tener con ellos de servicios, en los apoyos económicos que queremos dar, es decir, en nuestra actividad comercial habitual, un poquito nos marca estas guías que recomendamos seguir, ¿sí? Em, Todo asociado tiene la obligación de ser parte de este código, de leerlo, de conocerlo, de aplicarlo, por supuesto, pero dudas que tengan en las que podamos ayudar y asistirlos desde la comisión, para eso estamos, para poderlos guiar en lo que son estas buenas prácticas. Em, Así que breve y conciso, los invitamos a releer el código, a seguirnos interiorizando en esto, a participar de la comisión si es que están interesados, siempre las puertas están abiertas y por supuesto que nos eleven sus inquietudes, que estamos allí como parte de la comisión para poderlas resolver y orientarlos, ¿sí? La comisión hace muchas más cosas también. El código es por ahí lo que más les queremos traer, es parte de nuestra tarea esta evangelización y dar a conocer el código que existe, y también estos espacios que dejamos abiertos para todos los asociados para que hagan sus consultas, ¿sí? Sin más, ahí sí, yo sé que estamos muy interesados en escuchar lo que nos van a presentar desde el estudio, así que devuelvo el micrófono. Muchas gracias. Buenísimo.
Gracias, Mariel, Sí, buenísimo. por favor. Y sobre todo sobre lo que vos decís, sobre las inquietudes y demás, recordar que tenemos también un consultorio de compliance que es bimensual, perdón, bimestral, donde si hubiese consultas o cosas específicas para ver, se pueden evacuar en esas reuniones, o mismo si tuviesen alguna inquietud específica, también mandarla a info@cadiem, y son temas que los podemos resolver también por esa vía. Así que muchas gracias, Mariel. Bueno, y ahora vamos Perdón a que me presentar. meta, perdón que me Sí, meta, sí, disculpen, Vicky, pero un último aviso parroquial en lo que hace dale. a la Comisión de Integridad y Legales. Estamos organizando nuevamente una capacitación con la gente de la Cámara Argentino-Alemana. Es una capacitación muy interesante porque tiene una parte teórica, una parte práctica y después tiene una mesa de ayuda durante un año donde ahí pueden identificar mapa de riesgo y algunos procesos. Ha salido por info@cadiem. Muchísimos de ustedes ya lo han hecho. Para quienes no lo han hecho, la verdad que lo sugerimos. Es algo muy accesible comparado con si lo tuvieran que hacer porque puedes desarrollar después durante el año tus procesos, etcétera. Así que bueno, ese aviso parroquial me parecía interesante pasarlo. Robé unos minutos, disculpen. No, no, buenísimo, Vicky, gracias, porque sí es un tema recontra recomendable y que lo estamos empujando mucho para avanzar, así que bárbaro, gracias. Bueno, entonces, bueno, continuando un poco con la presentación, hoy nos están acompañando, como decía antes, del estudio Brullú y Funes de Rioja, Nicolás Nogueira Castellini y Andrea Calegari. El estudio Brullú, Funes y Rioja es, bueno, un estudio jurídico muy reconocido, contiene una amplia gama de servicios legales y que abarca áreas que son, digamos, no solo legales, sino que involucran también a los temas empresariales y de negocios. Así que contamos hoy con la presencia de Nicolás y Andrea. Nicolás es abogado de la UCA, es máster en Derecho Tributario en la Universidad Torcuato Di Tella. Es diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Austral. Es socio del Departamento de Impuestos del Estudio Brullú y Funes de Rioja y es docente UBA y miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Por su parte, Andrea Calegari es abogada de la UBA, cursó la maestría de Derecho Tributario en la UCA, tiene un posgrado en actualización en Derecho Aduanero en la UBA, es consultora experta del Departamento Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Brullú Funes y de Rioja y es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos este espacio y esta oportunidad para compartir con nosotros, con la Cámara, con CADIEM, esta charla exclusiva. Así que adelante, Nicolás y Andrea, los escuchamos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Cadiem, por la invitación. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Eh, Como comentaba Matías al principio, la idea es tratar de alguna manera dos temáticas en la reunión de hoy. Ahí les estoy compartiendo pantalla. Por un lado, en una primera etapa, hablar de lo que tiene que ver con la devolución del impuesto país eh, y sobre las operaciones de importación de mercaderías. Y luego, en una segunda etapa de la charla, conversar un poco más respecto de las flexibilizaciones en el régimen cambiario de operaciones de importación. Eh, Les pido que me confirmen que se ve bien la pantalla y demás como para arrancar. Ok, Y si estamos bien, perfecto. Arrancamos entonces. Como yo les decía, la idea de esta primera parte de la charla es tratar de conversar respecto de lo que tiene que ver con la devolución del impuesto país para las operaciones de importación. Eh, Como todos ustedes recordarán, en el año 2023, eh, perdonen un segundo que comparto nuevamente. Ahí está.
Como yo le decía, en el año 2023 se establece un régimen por el cual se amplía el impuesto país y se pretenden gravar con el impuesto país las operaciones de importación de mercaderías. En ese contexto, cuando se empiezan a gravar las operaciones de importación de mercadería, un contexto macroeconómico muy complejo de Argentina, lo que se previó es que el impuesto país también se iba a recaudar no solamente en el momento en el que se producía el hecho imponible, sino que en el caso de las operaciones de importación se iba a recaudar con un pago a cuenta de ese impuesto país, que después iba a ser un anticipo del impuesto país futuro. ¿Cómo funcionaba esto? Solamente creo que es importante que todos lo recordemos por el impacto que esto tiene para lo que vamos a ver hoy. Cuando en las operaciones de importación se emitía el despacho de importación, se tenía que pagar o ingresar el pago a cuenta del impuesto país, que era equivalente al 95% del impuesto país que eventualmente tuviera que pagarse cuando uno efectivamente ingresaba al mercado de cambios. Entonces se pagaba un adelanto, el pago a cuenta es un pago anticipado del futuro impuesto, del 95% del impuesto país, y luego se pagaba el impuesto país al momento de ingresar al mercado de cambios y se aplicaba en ese contexto el pago a cuenta que ya se había pagado. El pago a cuenta era equivalente al 95% del impuesto país. Se calculaba la alícuota del impuesto país, tenía un determinado valor, en general el 17,5%, y el pago a cuenta era equivalente al 95% de ese impuesto país, que era el 16,625 que está mencionado aquí en este primer slide. Con lo cual, este es el primer punto en cuanto al contexto que tenemos que tener todos en consideración. Se empiezan a gravar las operaciones de importación del impuesto país y se establece un pago a cuenta del impuesto país, por lo cual los importadores tenían que pagar un adelanto de ese impuesto país, el 95% al momento de la emisión del despacho de importación, y el 5% restante se integraba al momento en el que se materializaba el hecho imponible del impuesto país, que era precisamente cuando se ingresaba al mercado de cambios. Este es un punto importante. Recordemos que el impuesto país, el hecho imponible, se producía cuando uno ingresaba al mercado de cambios para adquirir divisas extranjeras, ¿no? Este era el mecanismo. Ahora bien, en este marco normativo, en este contexto, hay que hacer referencia a tres situaciones. En primer lugar, a un decreto que es el 433 del año 23, que estableció que aquellos sujetos que suscribieran acuerdos de precios para el mercado local con la Secretaría de Comercio iban a gozar de la suspensión del pago de este impuesto país. Primera situación excepcional en este marco que estamos viendo. Segunda situación de excepción fue la emisión del decreto 14 del 2024, a través del cual se excluyó del impuesto país a la introducción a las zonas francas de las mercaderías que habían ingresado al amparo de un certificado de tipificación de zona franca. Y tercera situación importante que rompe un poco con este esquema normativo que comentaba al principio, que es el decreto 777 del año 2024, de agosto del 2024, por el cual se dispuso una reducción de la alícuota del impuesto país del 17,5 al 7,5 y por lo tanto, de manera consecuente, la reducción de la alícuota del impuesto del pago a cuenta del impuesto país, que pasó del 16,625 al 7,125, que es el 95% del 7,5. Además, es importante tener en cuenta en este contexto que el 23 de diciembre del año 2024 se produce la caducidad del impuesto país, porque, como ustedes recordarán, el impuesto país fue creado por la ley 27.541 y tenía una vigencia de 5 ejercicios, y esto fue interpretado por la Dirección Nacional de Impuestos en el sentido que la caducidad del impuesto se producía a partir del 23 de diciembre del 2024. Luego el gobierno nacional no insistió con prorrogar esto, con lo cual esa es la fecha de caducidad de acuerdo al criterio del gobierno. Hay opiniones, y no es la intención de esta charla hoy profundizar en este punto, pero que sostienen que el impuesto país ya había dejado de estar vigente en el año anterior, en el año 2023, por una forma de cómputo de la vigencia, pero insisto, hoy por hoy la posición claramente determinada por el gobierno es que el impuesto estuvo vigente hasta el 23 de diciembre del 2024. Ahora bien, en este contexto,
lo que se produjo es una situación en la cual muchísimos importadores, probablemente muchos de ustedes, y no todos, terminaron ingresando impuesto país en exceso, porque se terminó pagando vía los pagos a cuenta del impuesto país un valor que terminó siendo superior al del impuesto país, porque el impuesto país finalmente no existió o porque terminó siendo menor cuantitativamente al valor de lo que se había ingresado por el anticipo. ¿Por qué se produjo esta situación de generación de saldos a favor con el impuesto país? Bueno, esto se produjo por distintas situaciones. La primera es porque hubo importadores que pagaron el pago a cuenta del impuesto país, pero que luego no ingresaron al mercado de cambios para cancelar esa operación, sea porque cancelaron con divisa libre de disponibilidad o porque lo hicieron a través de otro mecanismo que no implicó el acceso al mercado de cambios. Como yo les decía al principio, el hecho imponible del impuesto país se materializaba cuando uno accedía al mercado de cambios para poder tomar divisas. Entonces, en ese contexto, si uno no accedió finalmente al mercado de cambios, no materializó el hecho imponible del impuesto país y por lo tanto lo que ingresó como pago a cuenta terminó siendo un ingreso incausado porque nunca podría existir un pago a cuenta de un impuesto inexistente. También la segunda situación por la cual se generaron saldos a favor tuvo que ver con el hecho de que hubo operaciones de importación que se cancelaron con posterioridad al 23 de diciembre del 2024, que es como antes yo comentaba, la fecha de caducidad del impuesto. Entonces, los importadores pagaron el pago a cuenta, pero luego cuando cancelaron la operación de importación y por lo tanto accedieron al mercado de cambios, el impuesto ya no existía y por ende, al no haber existido el impuesto, ya tampoco se podía materializar el hecho imponible de ese impuesto y el pago a cuenta nunca pudo computarse como un adelanto de un impuesto que finalmente no existió. La tercera situación se dio en aquellos casos de importadores que cancelaron vía BOPREAL 1, que se encontraba exento del impuesto país y que por lo tanto nuevamente, al haber pagado el pago a cuenta y luego no tener que ingresar el impuesto, se produjo nuevamente un ingreso en exceso por el pago a cuenta. Y la otra situación, la cuarta situación, se dio en aquellos contribuyentes importadores que pagaron el pago a cuenta cuando la alícuota del impuesto país era del 17,5% y por lo tanto el pago a cuenta fue del 16,625 que veíamos antes, pero cuando finalmente ingresaron al mercado de cambios ya había sido emitido el decreto 777 que había reducido la alícuota del impuesto país al 7,5%, y por lo tanto esto generó que cuando se materializara el hecho imponible del impuesto país, el valor del impuesto país a pagar ya era menor al valor que se había ingresado vía el anticipo. Por lo tanto, nuevamente se produjo una situación donde el valor ingresado por el anticipo terminó siendo mayor al monto del impuesto. Y finalmente se dieron dos situaciones alrededor de los decretos que antes mencionaba, que eran importadores que ingresaron el pago a cuenta del impuesto país, pero que en realidad no deberían haberlo pagado porque estaban alcanzados por los beneficios del decreto 433 o del 2023 o 14 del 2024 que antes mencionaba. Entonces, ante esta situación, pongámonos un segundo, 23 de diciembre del 2024, muchísimos importadores se encuentran en la situación de tener saldo a favor del impuesto país por valores muy relevantes, porque finalmente no tuvieron que ingresar el impuesto país por sus operaciones de importación o, como mencionaba, porque el impuesto país terminó siendo menor. ¿Qué hicieron los importadores desde diciembre hasta esta parte? Bueno, muchos iniciaron pedidos de reintegro, de devolución o de repetición para que se les devolviera precisamente los valores que habían ingresado en exceso. Dentro de lo que son las distintas alternativas, hemos visto en el mercado tres alternativas que los importadores o contribuyentes utilizaron para tratar de solicitar esta devolución. Por un lado, un pedido de devolución en los términos del artículo 29 de la ley 11.683 y de la resolución general 2224, que es un trámite que tal vez muchos de ustedes conocen, es un trámite de devolución rápido, donde uno lo que le pide al fisco es la devolución de saldos a favor que tiene acumulados, y este es un procedimiento rápido donde se supone que no hay mucho espacio para la producción de pruebas. El saldo existe, el saldo está liquidado, y por lo tanto uno simplemente lo que le pide al fisco es devolverme algo que es evidente
y que es muy sencillo de comprobar que existe un saldo. Es un procedimiento más rápido, es un procedimiento que no genera necesariamente una fiscalización muy relevante por parte del fisco, pero que al mismo tiempo tiene una dificultad que tiene que ver con el hecho de que no hay mucho espacio para el debate, la prueba, y por lo tanto, si existen aspectos complejos a demostrar, no parece ser el procedimiento más natural para pedir el reintegro. Una segunda alternativa que se utilizó fue la acción de repetición, lisa y llana, o sea, un pedido de devolución de los pagos ingresados en exceso. Es un procedimiento que tiene una naturaleza similar al que comentaba yo anteriormente, pero con algunas diferencias. Las acciones de repetición, como ustedes bien saben, son acciones donde hay mucho más espacio para el debate y la prueba, con lo cual, si el contribuyente tiene situaciones complejas que demostrar, prueba que producir compleja, puede hacerlo sin ningún tipo de limitación procedimental, pero al mismo tiempo la acción de repetición tiene algunas debilidades que tienen que ver con el hecho de que el fisco siempre va a iniciar una fiscalización para verificar la existencia de los créditos, puede hacer verificaciones por otros impuestos para ver si el contribuyente tiene otras deudas por otros tributos con los cuales compensar el eventual crédito a devolver. Es un procedimiento más lento y entonces también tiene en este juego de pros y contras algunas ventajas con relación al procedimiento anterior y algunas desventajas. En tercer lugar, hubo importadores que no vieron, como no existía un procedimiento específico en la resolución general de ARCA sobre cómo devolver estos saldos, entendían que el artículo 29 no era aplicable, que el artículo 81 de la 1183 tampoco era aplicable, por lo cual pidieron simplemente una devolución sui generis, es decir, hicieron una presentación ante el fisco que no encuadraron en ningún procedimiento y pidieron que se les reintegren estos saldos que tenían acumulados. Acá hay un punto central a tener en cuenta respecto de estas alternativas que utilizaron los distintos importadores. En primer lugar, es importante tener en consideración que ARCA no definió hasta el momento cuál era el procedimiento al que eventualmente podían recurrir los importadores para resolver este conflicto. Y de hecho, más, no solamente que no lo resolvió, sino que hasta asumió posiciones contradictorias. Hay agencias o reparticiones de ARCA que consideraron que el pedido de devolución de los términos del artículo 29 era un procedimiento válido para pedir la devolución de estos saldos, y hubo agencias que entendieron que no era válido y que debía, en realidad, tramitarse la acción de repetición. Por el contrario, hubo reparticiones que entendieron que el procedimiento no era el de la repetición, sino que había que tomar el del artículo 29. Es decir, hubo posiciones contradictorias por parte del organismo que nunca tuvo una definición por parte de las direcciones de máxima asesoría técnica y legal, con lo cual esta contradicción que existió entre algunas reparticiones que entendían que había que optar por el artículo 29, otras por el artículo 81, se mantuvo, y debo decir, porque puede tener impacto inclusive para el día de hoy, se mantienen hasta el día de hoy. Segundo punto a tener en cuenta, que es muy importante para los efectos de lo que vamos a ver en un segundo, que es que desde el momento en el que se inició el pedido de devolución en los términos del artículo 29, la acción de repetición en los términos del artículo 81, o eventualmente un pedido general o sui generis de devolución, desde ese momento los importadores tienen devengando en su favor un interés resarcitorio por el pedido de reintegro que están realizando, que se devenga bajo la tasa de interés que el fisco reconoce para los pedidos de devolución. Es decir, todos aquellos que ya han iniciado desde hace tiempo estos pedidos de reintegro tienen devengándose intereses en su favor, lo cual no es irrelevante en un contexto inflacionario como el actual, y más aún teniendo en cuenta los montos muchas veces relevantes que se han generado por saldos a favor del impuesto país. Luego hubo otro grupo de contribuyentes que decidieron no optar por ninguna de estas alternativas y que simplemente aguardaron a que el Estado Nacional ofreciera alguna salida bajo la convicción de que en algún momento el Estado iba a tener que hacerlo porque esta problemática resultaba evidente, ¿no? El Estado UARCA, desde principios de este año, desde el 2025, venía manifestando que iba a ofrecer alguna alternativa. Primero ofreció una alternativa para quienes eran agentes
del impuesto país, pero esta situación se demoró bastante hasta que se emitió la resolución general 5720 a principios del mes de julio, donde ARCA reconoce esta situación de la generación de saldos a favor, reconoce que hay una problemática y reconoce que corresponde su devolución. En ese contexto, lo que dice el organismo es que se abre una primera etapa para la devolución de los saldos a favor del impuesto país que se hayan generado por 3 situaciones exclusivamente. Por aquellos que pagaron el adelanto del impuesto país y estaban alcanzados por los beneficios de los decretos 433 del 23 o 14 del 2024 que comentábamos al principio, o el de aquellos contribuyentes que pagaron el pago a cuenta cuando la alícuota del impuesto era del 17,5 y que finalmente accedieron al mercado de cambios cuando la alícuota del impuesto ya era del 7,5 por efecto del decreto 777. Estos son exclusivamente los 3 supuestos que en esta primera etapa el organismo da una alternativa para tratar de solucionar el conflicto. Ninguna de las otras situaciones que hemos visto, es decir, de aquellos que no ingresaron al mercado de cambios, de aquellos que pagaron después del 23 de diciembre del 2024, de aquellos que cancelaron la operación de importación vía Preal 1, ninguna de todas esas situaciones está cubierta por esta primera etapa de la resolución general 5720. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque obviamente después en el análisis que cada uno de ustedes puede hacer puede ir viendo cuál es la situación en la que está involucrado, más allá de algún comentario que ahora a continuación vamos a realizar. Esta norma, como le digo, reconoce esta situación y dice, bueno, vamos a empezar a devolver en esta primera etapa a estos 3 escenarios. Se crea en ese contexto el registro de despachos de importación con pago a cuenta no computado del impuesto país y la norma establece que aquellos importadores que quieran pedir una devolución tienen que inscribirse en este registro. Para eso, los importadores tienen que completar una declaración jurada de devolución de pago a cuenta del impuesto país por importaciones de bienes y para esta primera etapa el plazo para presentar esa declaración jurada va desde el 8 de julio del 2025 hasta el 22 de agosto del 2025. Luego, eventualmente a través de CADIEM les podemos compartir a ustedes, si no hubieran tenido acceso, el manual para la presentación de esa declaración jurada, para que ustedes puedan ir viendo cómo se tienen que ir completando los distintos campos a través del sistema de ARCA. Uno presenta la información que exige ARCA y si no hay inconsistencias, el fisco va a reconocer el crédito de este impuesto país pagado en exceso, lo va a reconocer como un crédito en el sistema Malvina para que los contribuyentes importadores puedan utilizar ese crédito exclusivamente, y resaltamos este punto, exclusivamente para la cancelación de derechos de importación. Es decir, este crédito que el gobierno, que ARCA va a reconocer, no puede ser utilizado libremente para cancelar cualquier obligación fiscal, sino que solamente puede ser utilizado para cancelar obligaciones de los derechos de importación. Por supuesto que esto puede llegar a resonar ciertamente irrazonable o injusto porque digamos, uno ya tiene un saldo a favor, el Estado ha tenido un beneficio económico y financiero por esa recaudación y actualmente si se reconoce ese crédito se limita su utilización a un determinado tributo. Y este razonamiento es completamente lógico y razonable. Ahora bien, lo que sí me permito en este punto explicar es que esta limitación tiene alguna fundamentación. Recordemos que el impuesto país, cuando se creó, fue un impuesto que tenía asignaciones específicas, es decir, no era un impuesto netamente coparticipable que ingresaba al Tesoro y que después se repartía entre el gobierno nacional y las provincias, sino que tenía una determinada asignación específica, gasto de ANSES, programas de vivienda y demás. Entonces, al no ser un impuesto netamente coparticipable, el gobierno tenía que buscar alguna alternativa por la cual estos créditos se compensaran respecto de tributos que no eran precisamente coparticipables, como es el caso de los derechos de importación o de exportación, porque si se permitía que esto se compensara con impuestos coparticipables, ganancias, bienes personales, IVA, se podía terminar afectando la recaudación de las provincias que en su momento no habían sido beneficiadas de manera directa por la recaudación del impuesto país. Este es el motivo, más allá de que uno pueda
si se quiere o no discutir este punto, este es el motivo por el cual hay una asignación particular para la utilización de los créditos que eventualmente se reintegren por el impuesto país. El reintegro se va a realizar en cuotas. Lo que establece la normativa es que si el monto es de hasta 4 millones de pesos, lo que uno solicita como reintegro, se va a devolver en una cuota. Si es de 4 millones a 10 millones de pesos, en 6 cuotas. Si es de 10 millones hasta 100 millones de pesos, en 12 cuotas. Y más de 100 millones de pesos, en 24 cuotas. Las cuotas son mensuales, iguales y consecutivas, y van a incluir intereses desde la fecha en la que uno hizo la presentación de la declaración jurada que veíamos en el slide anterior para inscribirse en el registro, hasta la fecha de reconocimiento de cada cuota. Es decir, si uno presenta la declaración jurada hoy, se van devengando intereses hasta la fecha en la que se van reconociendo cada cuota. Cuando se reconoce la primera cuota, se devengan los intereses desde la presentación hasta ese momento, para la segunda cuota, desde la presentación hasta la acreditación de la segunda cuota, y así sucesivamente. La tasa de interés hoy que reconoce el fisco es la tasa de interés para procedimiento de devolución, repetición y reintegro, que es del 0,5% mensual. Es decir, una tasa relativamente baja si uno la compara con otras tasas de mercado. Es importante tener en cuenta que la primera cuota va a ser reconocida el 8 de septiembre del 2025, por supuesto, partiendo de la premisa de que hay tiempo hasta el 22 de agosto para cargar esta declaración jurada. Hay un punto que es trascendental en este contexto y sobre el que quiero detenerme un minuto para poder ayudarlo a cada uno de ustedes a eventualmente tomar la mejor decisión, si es que todavía no lo hubieran hecho o si todavía lo estuvieran debatiendo internamente. Este es un régimen optativo y así lo prevé expresamente la norma. Esto significa, obviamente, una cuestión de perogrullo lo que voy a decir, pero que no es obligatorio. No es que todos los importadores y contribuyentes tienen que ir y optar por este régimen. No, es un régimen opcional en el cual el gobierno ofrece una alternativa, pero que uno no está obligado a tomar. Y esto es muy importante por distintos motivos. Es importante, por un lado, porque al ser optativo, si uno decide ingresar, se está sometiendo voluntariamente a un régimen, lo cual va a limitar cualquier capacidad de pretender cuestionar este régimen en el futuro, ¿sí? Es decir, si uno tiene una alternativa que no es obligatoria y opta por ese camino, en el futuro tiene muy restringida la posibilidad de cuestionar esto. Entonces, si después en el futuro la tasa no es lo suficientemente relevante o se entiende que este régimen terminó funcionando mal o cuestiones que son inconsistentes, uno va a perder cierta capacidad de cuestionar porque se ha sometido voluntariamente a este régimen. Y otra segunda cuestión, que en el marco de esta cuestión opcional del régimen, el régimen lo que determina es que para ingresar al régimen hay que desistir de cualquier pedido de devolución que uno tenga en trámite, ¿sí? Al principio mencionábamos las distintas alternativas de importadores que ya desde diciembre han iniciado pedidos de devolución, pedidos de reintegro, pedidos de repetición. Y lo que establece la normativa es que si uno quiere ingresar a este régimen, tiene que desistir de esos pedidos de devolución. Y acá hay un punto que es clave, porque desistir de eso implica desistir de los intereses que se han venido devengando en favor de los importadores en esos pedidos de devolución, de reintegro, de repetición. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando uno decide ingresar a este régimen opcional y por lo tanto desistir de los pedidos de devolución, está renunciando también a los derechos, al derecho del devengamiento de intereses que se ha venido generando desde que se ha presentado ese pedido de devolución hasta el día de hoy. Este régimen solamente reconoce intereses desde la fecha en que se presente la declaración jurada para ingresar al registro hacia adelante, pero no todos los intereses que se hayan devengado hacia atrás para aquellos que habían ya iniciado algún pedido de devolución. El gobierno dice en esta norma que luego va a haber una segunda etapa o tercera, donde va a establecer el procedimiento de devolución para todos aquellos casos que han quedado afuera, aquellos que no ingresaban al mercado de cambios, quienes pagaron después del 23 de diciembre, eventualmente caso de BOPRE 1, pero son casos que van a recién ingresar en una segunda, tercera o ulterior etapa en este régimen. Hoy, como les decía, por lo menos hasta el 22 de agosto, solamente son los 3 casos que hemos visto. Por último, acá lo que hemos transcrito son en el marco de los pedidos de devolución que ya se han ido generando. Hay un canal específico de ARCA donde se han publicado respuestas a algunas consultas.
vinculadas con este régimen de devolución. Acá lo que hemos copiado es un resumen de algunas de las respuestas más importantes para que tengan en cuenta qué criterios va fijando el fisco sobre cuestiones que por ahí no están tan claras en la norma. Lo primero es que el fisco aclaró que para acceder a esta etapa, a esta primera etapa del régimen de devolución, solo pueden acceder quienes hayan pagado el impuesto país accediendo al mercado de cambios, siendo ese impuesto país menor a el valor del pago a cuenta. ¿A qué me refiero con esto? En un momento se había generado la duda en el mercado, como la norma prevé que en esta primera etapa puede ingresar el caso de aquellos sujetos que pagaron por el impuesto país y que después bajó la alícuota. Algunos lo que decían es, bueno, entonces, si este es el caso, también debería aplicar para aquellos que cuando pagaron la operación de importación, la alícuota ya era cero porque el impuesto país había desaparecido, ¿no? El caso de quienes pagaron después del 23 de diciembre. Y el fisco aclaró expresamente que ese caso no está incluido. Es decir, en el caso de reducción de alícuotas por el decreto 777 solamente aplica en este primer periodo para aquellos que pagaron el pago a cuenta bajo una alícuota del impuesto país del 17,5 y que cuando ingresaron al mercado de cambio y pagaron el impuesto país, la alícuota era del 7,5. Aquellos que ingresaron cuando ya el impuesto país estaba por fuera, eso no califica como un supuesto de reducción de alícuotas en los términos de la RG 5720, sino que es un supuesto que va a quedar para otro momento del régimen. Lo que sí aclaró el fisco es que si en una misma operación uno tiene casos, digamos, una operación fue pagada en cuotas y hay una cuota que haya ingresado, se haya ingresado al mercado de cambio y otra cuota por la que se haya pagado que haya sido posterior, uno puede ingresar en esta primera etapa por las cuotas que se llegaron a pagar cuando todavía el impuesto estaba vigente y dejar para otra etapa lo segundo. Es decir, que no hay problema, no hay una situación de contaminación de todo o nada, sino que uno puede separar operaciones dentro de la misma importación que puedan ingresar dentro del régimen y operaciones que todavía no puedan ingresar dentro del régimen. Luego también el fisco aclaró que si hubo varios accesos al mercado de cambio por una misma operación de importación, lo que hay que consignar como fecha de ingreso al mercado de cambios en la declaración jurada es la del último ingreso al mercado de cambios por esa operación. No es necesario ingresar todas las fechas de ingreso precedentes. El fisco también dejó aclarado que si uno ha cometido un error y quiere anular una declaración jurada que ya fue aprobada por ARCA, tiene tiempo hasta el 22 de agosto para anularla. Luego el 22 de agosto ya no va a haber plazo, con lo cual eso es importante tenerlo en consideración para evitar efectos futuros. También el fisco aclaró una cuestión, hubo contribuyentes que le plantearon esta duda que yo mencionaba al principio, de decir, bueno, yo por ahí no tengo derecho de importación para cancelar con este crédito y por lo tanto este régimen no me resulta útil, debería reconocerse esto con otros créditos, y lo que el fisco respondió para esos casos es, bueno, miren, acá hay un régimen optativo que se reconoce el derecho de importación. Si ustedes no van a tener derecho de importación a pagar, bueno, no opten por el régimen de la 5720 y pueden optar por algún otro de los procedimientos de devolución que yo mencionaba anteriormente. Por último, también dos cuestiones que son importantes respecto del desistimiento. Yo les decía que este régimen obliga a que si uno quiere ingresar, desista de los trámites de devolución que ya tiene en trámite. Bueno, lo que establece la norma en ese contexto, o lo que ha dicho el fisco, es que uno, si tiene un trámite de devolución ya en trámite, donde ha pedido reintegro por operaciones que están alcanzadas por la 5720 y operaciones que no están alcanzadas por la 5720 en esta primera etapa, puede desistir solamente de una parte y no está obligado a desistir de todo el procedimiento. Por lo tanto, voy a dar un ejemplo. Si un importador presentó un pedido de devolución por operaciones que pagó después del 23 de diciembre y por operaciones de reducción de alícuota del 7,5, en ese pedido de devolución, hoy para poder acceder al 5720, desiste solamente esta segunda parte y no está obligado a desistir de la primera que puede mantener en trámite con el correspondiente devengamiento de interés. Por último, acá lo van a ver también en el slide. Cualquier duda, observación, descargo puede canalizarse a través de este correo que el fisco ha fijado, y mi experiencia, al menos personal en este tema, es que el fisco responde rápido, es más o menos en el mismo día o al día siguiente. Todas las consultas que se formulan por este canal son respondidas por el organismo, con lo cual si tienen dudas respecto de la carga, del procedimiento, de cuestiones de este estilo, los invito también a consultar por este lado, porque les va a quedar una respuesta por escrito de parte del fisco y una respuesta que llega relativamente rápido.
Bueno, hasta acá una explicación respecto del régimen de devolución del impuesto país. Si les parece, podemos pasar al régimen de lo que tiene que ver con la flexibilización cambiaria y eventualmente, Matías, María, si están de acuerdo, por ahí dejamos un espacio de preguntas para el final. Sí, perfecto, Nicolás, gracias. Andrea, cuando vos quieras y puedas. Ahí está. Bueno, buen día a Gracias. todos. Buen día. Muchas gracias, Kadiem, por el espacio. Gracias, Matías. Bueno, la propuesta hoy de Kadiem era que podamos conversar un poco de cómo está la situación actual respecto de las últimas modificaciones en el régimen cambiario. em, bueno, que como lo dice el título de la presentación, tiene que ver con una flexibilización. Ahora les voy a estar compartiendo eh, la presentación. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Ok. ¿Querés que lo comparta, Andrés? No. A ver. Ay, toqué de todo. Bueno. Em, Share. Em, ¿Ahí? ¿No? Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ah, Si querés bueno, ampliarlo genial. para ponerlo en versión Sí, presentación. sí, sí, sí. Ahí está. Em, Ahí está. Listo. Bueno. Bárbaro. Ahí está. Bueno, Perfecto. perdón por la demora. La verdad es que últimamente hay algún tipo de estabilidad en comparación con la dinámica a la que nos tuvo acostumbrado el Banco Central durante muchos años. En algún momento era casi todos los jueves que había modificaciones que a veces realmente eran bastante disruptivas. Y bueno, de acá, digamos, hace un par de meses que hay cierta estabilidad en las normas. Van a ver que quizás alguna de estas cosas que vamos a repasar ya las tienen bajo el radar, pero la idea es que podamos eventualmente quizás ir más rápido sobre las cosas que son menos novedosas y luego poder, digamos, traer, digamos, ejemplos concretos, ya sea los que podamos traer nosotros o los que ustedes tengan o consultas que ustedes tengan para poder abordar respecto de este tema. Em, en abril se emitió la comunicación 8226 que flexibilizó el acceso al mercado de cambio para pago de importaciones de bienes y servicios a no residentes. Em, en el caso de las, digamos, operaciones de pago de importaciones de servicios, vamos a comenzar por ahí. em, Ustedes saben que, digamos, la regla era el diferimento del acceso al mercado de cambios. Ese plazo de diferimento, si bien la norma quedó estructurada como que, digamos, la regla es el diferimento al acceso al mercado de cambios, hubo reducciones en lo que es el plazo de diferimento y en el caso de servicios entre empresas no vinculadas, el plazo quedó reducido a 0 para aquellos servicios prestados desde el 14 de abril del 2025. Acá es importante la fecha de prestación del servicio. Em, si bien se mantiene la estructura de la norma con todas sus excepciones, bueno, en la práctica la realidad es que quedó simplificado toda vez que no hay, digamos, el plazo es de 0, ¿no? El plazo de diferimiento es de 0. Em, Se mantienen el resto de los requisitos de acceso al mercado de cambios para pago de importaciones de servicios. Esto es, sobre todo, digamos, que se trate de un servicio prestado, que esté vencida, digamos, em, la, haya operado el vencimiento de la factura, que esté declarado en caso de corresponder en la declaración de activos y pasivos externos de la 6401, entre otros.
digamos, los demás son los requisitos generales de acceso al mercado de cambio. En el caso de operaciones entrevinculadas, se redujo el plazo de diferimento de 180 días a 90 días corridos. De vuelta, esto es un diferimento que aplica, digamos, solamente para servicios prestados a partir del 14 de abril, y el plazo de 90 días corridos se cuenta desde la fecha de devengamiento del servicio. ¿Qué pasa con esto? La práctica, digamos, obviamente que son buenas noticias. Lo que estamos viendo es que está habiendo ciertos inconvenientes en lo que tiene que ver con acceso al mercado de cambios para, digamos, algunos tipos de servicios que tienen devengamiento anual, en los casos en los que, sobre todo, el proveedor del exterior pretende el cobro anticipado. Por ejemplo, las licencias de Microsoft. Es algo bastante común, hemos tenido bastantes consultas en relación a eso. Para el caso de los servicios anuales, es posible, digamos, el banco de seguimiento admite muchas veces el acceso al mercado de cambio en forma parcializada, mes a mes, siguiendo el ritmo del devengamiento de ese servicio, aunque tenga un precio anual. El problema se da cuando, digamos, lo que se pretende es acceder al mercado de cambios en forma anticipada, es decir, el pago anual antes de que se devengue el servicio. En esos casos, la realidad es que al no haber un vencimiento del servicio, bueno, el tema queda fuera de digamos, el abordaje del problema, digamos, queda fuera de las excepciones que hay para que permiten acceder al mercado de cambios antes de estos plazos que están previstos, en este caso antes del plazo de 90 días. ¿Por qué? Porque el servicio, digamos, no está devengado todavía, no está prestado. Bueno, eso es lo que tiene que ver con acceso al mercado de cambios para pago de importaciones de servicios, que son los servicios prestados por no residentes a residentes. La misma comunicación flexibilizó también, digamos, a partir del 14 de abril del 2025, las reglas de acceso al mercado de cambio para pago de importaciones de bienes. En el caso de pago de importaciones de bienes, se redujo también el plazo general de diferimento a 0 días. El plazo anterior había sido de 30. Recordemos que hay reglas de acceso al mercado de cambios para cada tipo de acceso al mercado de cambios, es decir, si es un pago anticipado, un pago vista o un pago diferido. Esas son reglas, si se quiere, un poco más generales o estructurales en lo que es la norma de control de cambios, que están desde el inicio del control de cambios en el 2019, pero que luego tenemos todo un capítulo, que es el capítulo 10 del texto ordenado, que es aquel que exige que, en adición a los requisitos generales de acceso al mercado de cambio para pago de importaciones, se cumplan con ciertas normas de diferimento. Y esto es de lo que vamos a hablar. Estos plazos de diferimento, digamos, fueron reduciéndose paulatinamente y desde el 14 de abril, digamos, se redujo a 0 el plazo para acceder al mercado de cambio para pago diferido de importaciones. Es decir, para los bienes que se nacionalizaron o que ingresaron a zona franca a partir del 14 de abril, digamos, inmediatamente con el despacho de importación pudieron acceder o deberían poder acceder al mercado de cambios para hacer el pago de la importación sin diferimento, en tanto cumplan con las restantes condiciones de acceso al mercado de cambios. Seguimos hablando de que la regla general es el diferimento. Por un lado, no se modifica la estructura de la norma, por lo cual sigue habiendo, la estructura de la norma sigue siendo que, bueno, la regla es el diferimento de un plazo X, que en este caso se redujo a 0, y que hay un montón de excepciones, digamos, a esa regla de diferimento. Esto significa que si la regla es el diferimento, si bien, digamos, la regla es el pago diferido en definitiva, y no los pagos anticipados o pagos a la vista. La norma contempla
sin embargo, una serie de excepciones que permiten el acceso al mercado de cambios antes de este plazo y que se usaban incluso antes para hacer pagos diferidos en plazos más cortos cuando la regla de diferimiento era de 30 días, 60, 90, bueno, en versiones anteriores de la norma. Se mantienen todas esas excepciones que permiten el acceso en un plazo previo, lo que va a permitir que se pueda acceder a hacer pagos vista o pagos anticipados en algunos casos, y se incorporan algunas excepciones adicionales con esta norma en abril. Para el caso de personas humanas o MIPYMES, se permite que en caso de mercadería embarcada a partir del 14/4 puedan acceder al mercado de cambio para hacer pagos de importaciones vista. Esto es contra entrega de la documentación de embarque, siempre y cuando no se trate de bienes que estén listados dentro del capítulo 12.1, que es el capítulo que lista lo que son los bienes suntuarios. En el caso de los bienes de capital, recordemos que había distintas excepciones que permitían el acceso al mercado de cambios para bienes de capital. Muchas de ellas tenían que ver con ingresar y liquidar divisas, concepto de cobro de exportaciones, financiamientos, em, u otros. Ahora lo que se permite es un mecanismo de pago similar al que existía bajo la vieja comunicación 7030, que es, se admite el pago anticipado de los bienes de capital hasta el 30% del valor FOB de los bienes, y no más allá de eso, y el acceso al mercado de cambios para pagos previo al registro de ingreso aduanero, es decir, comprendiendo pagos anticipados, pagos vistas o pago de deuda de importaciones de bienes que no tengan registro de ingreso aduanero, hasta el 80%. Es decir, se hizo el pago, si se accedió al mercado de cambios para hacer el pago anticipado, es 30% del FOB en pago anticipado, hasta un 50% del FOB para el pago vista, y luego el saldo, el restante 20%, en forma diferida. Si no se accede al mercado de cambio para hacer el pago anticipado, bueno, es entonces hasta el 80% para pago vista y el saldo para pago diferido. Esto es solamente para bienes de capital, que son los bienes que están listados como tal en el nomenclador. En el caso de embarques que contengan bienes de capital y bienes que no lo sean, se sigue respetando, digamos, la regla del 90-10, en donde si la mayoría de los bienes son bienes de capital, queda, digamos, comprendido el tratamiento para toda la mercadería. Después, en el caso de, bueno, se deja sin efecto una norma que tenía, digamos, si se quiere, una aplicación muy, muy específica para pago de importaciones de combustible o de energía. Y se mantienen, como dije, las restantes excepciones que permiten acceder de otro modo. Por ejemplo, en el caso de un pago anticipado de un bien que no es bien de capital, podrían por ejemplo, acceder al mercado de cambios con fondos que provienen de la liquidación de divisas de cobros de exportaciones, o de la liquidación de divisas de un nuevo endeudamiento financiero que tenga ciertas condiciones de vencimiento, como para poner un ejemplo. Pero lo bueno de esto es que estas alternativas se abren sin necesidad de tener la obligación como contrapartida de ingresar y liquidar divisa. Bueno, en general, las reglas de acceso al mercado de cambio del punto 316 del texto ordenado, que son como esas que son transversales a cualquier operación de acceso al mercado de cambio, que tiene que ver con, en grandes títulos, digamos, no tener activos, activos externos líquidos por un monto superior a $100.000 el día que se hace la operación de cambio, y o acreditar que se consumieron, digamos, salvo que esos activos estén depositados en una cuenta local a la vista. Comprometerse a digamos, ingresar y liquidar dentro del plazo de 5 días hábiles los fondos que se reciban del exterior por préstamos que se hayan otorgado a terceros, o depósitos que se hayan hecho, o inversiones
la venta de cualquier activo, cuando el activo, digamos, se hubiera adquirido, el préstamo se hubiera hecho o el depósito se hubiera constituido después del 28 de mayo del 28 de mayo del 2020, y no haber realizado, digamos, operaciones restringidas, llamémosle, que son una serie de operaciones que están listadas en el punto 316.3 del texto ordenado, que básicamente implican dolarizarse, ¿no? No haberlas realizado en los 90 días corridos previos a la operación y no realizarlos, digamos, comprometerse a no realizarlos 90 días después del acceso al mercado de cambio. Em, la única novedad que hubo con relación a esto, en realidad hubo dos novedades, tiene que ver que, por un lado, para las compañías hubo alguna especie de blanqueo, por lo cual la declaración de que 90 días anteriores no se había hecho alguna de las operaciones restringidas, em, no sé, digamos, quedó como, digamos, limitada para aquellos accesos que se hicieron a partir de julio. Entonces, eso permitió, si se quiere, el regreso al mercado de cambios de aquellas compañías que estaban en el canal MEP o contado con liquidación, si se quiere, y que para el caso de las personas humanas ya no es requisito cumplir con esta, o ya no le es exigible la restricción cruzada y por lo tanto no le es exigible para acceder al mercado de cambios cumplir con la declaración de que 90 días antes de acceder no concretó las operaciones restringidas y el compromiso de no concretarlas 90 días después. Eso significa que luego de ese primer blanqueo que vimos en la slide anterior, sigue vigente el régimen como lo conocemos desde hace tiempo para las compañías, para las personas jurídicas, en donde tienen que optar o por el canal, digamos, del mercado de cambios tradicional o por el canal de las operaciones, digamos, de títulos. En cambio, las personas físicas pueden alternar entre los dos canales sin restricción. Es decir, pueden hacer hoy una operación de títulos y mañana pueden hacer una operación de acceso al mercado de cambios sin estar en infracción con la normativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, digamos, en el caso de las personas físicas que, digamos, son accionistas de compañías que sí acceden al mercado de cambio, las operaciones que realicen de títulos, por ejemplo, no sé, compra de dólar MEP, sí pueden afectar el acceso al mercado de cambio. No el propio, como dijimos, pero sí pueden afectar el acceso al mercado de cambio de las sociedades controladas. Eso es en virtud de la normativa que ya estaba, digamos, prevista, que tiene que ver con la declaración de no haber entregado activos locales y la declaración que se tiene que hacer respecto de los controlantes y las operaciones restringidas de esos controlantes. Que como no se modificó la norma, sigue siendo de aplicación, aun cuando para operaciones propias, como dijimos, la restricción cruzada ya no resulta aplicable a las personas físicas, pero pueden, digamos, afectar el acceso de las sociedades controladas. Con relación a eso es importante consultar. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Pago de utilidades y dividendos, esto sí es una novedad que tuvo bastante buena aceptación por, digamos, ya que en virtud de las restricciones de acceso al mercado de cambios, las compañías en general acumularon mucha deuda en materia de dividendos. La solución que se trae acá es parecida, digamos, si se quiere, a la solución que se trajo en aquel momento, digamos, en diciembre del 2023 respecto de lo que era la deuda comercial, en este caso para lo que es la deuda de pago de dividendos y utilidades. Se estableció también una fecha de
de corte respecto de los ejercicios. Entonces, para ejercicios, digamos, iniciados a partir del 1 de enero del 2025, la solución es una, ahora lo vamos a ver, y para ejercicios previos sigue vigente, digamos, la necesidad de contar con, si se quiere, autorización previa al Banco Central para acceder al mercado de cambios, esa es la regla, ¿no? Y la excepción o el mecanismo que se puso a disposición es el de los BOPREALes, digamos, ¿no? La suscripción de BOPREAL. Junto con esta norma, digamos, se lanzó también la serie 4 de BOPREAL. Ahora vamos a ir con eso, pero básicamente se permitió que la sociedad pueda suscribir BOPREAL a los efectos de poder saldar la deuda. El mecanismo tiene que ver con suscribir BOPREAL, aguardar al cobro de las amortizaciones del BOPREAL y con esos dólares se permite el acceso al mercado de cambios mediante una operación de canje para girarlos al exterior. em, sin que esta operación, digamos, restrinja el acceso al mercado de cambios o sin que esté restringida, si se quiere, por operaciones eh, de otro tipo bursátiles. Se permite utilizar el BOPREAL para hacer operaciones de contado con liqui a los efectos de girar al exterior. Esto es solamente para los suscriptores primarios. Bueno, básicamente las opciones son esperar a cobrar el BOPREAL y con esos dólares hacer canje o hacer la operación de contado con liquidación o bueno, para poder hacer el pago mediante esa modalidad, digamos. También se puede hacer mediante BOPREAL adquirido en el mercado secundario, pero ahí, digamos, las posibilidades que hay son distintas, ya que eso no abre la posibilidad de hacer el contado con liqui o el MEP sin afectar el acceso de la sociedad al mercado de cambio. Quienes adquirieron el mercado secundario lo que pueden hacer es esperar a los cobros de amortizaciones y con esos dólares hacer la operación de canje para el concepto específico del pago de los dividendos o, digamos, utilizar esos dólares para, bueno, otro concepto, digo, al final del día son dólares de libre disponibilidad, para algún otro concepto por el que tengan acceso para hacer un canje o, bueno, atesorarlos o destinarlos a alguna inversión que permita o alguna operación que permita girar al exterior para cubrir algún otro tipo de deuda en el exterior. En el caso de los algo importante, volviendo acá, es que en la práctica hemos visto que lo que tiene que ver con compra de BOPREAL en el mercado secundario para el pago de dividendos, algunos bancos, hay opiniones encontradas, digamos, en los bancos respecto de cómo, de algunas condiciones de acceso. Algunos piden que el acta de distribución de dividendos esté fechada antes de la compra del título en el mercado secundario. Es bastante restrictiva esa posición, pero bueno, la hemos escuchado y la hemos discutido con algún banco. Hay otras posiciones, otros bancos del mercado que entienden que en tanto y en cuanto el acta de distribución esté fechada anteriormente al momento en el que se accede al mercado de cambio para hacer el canje, no importa, digamos, en qué fecha se adquirió ese BOPREAL, ¿no? O sea, no importa si el BOPREAL lo adquirieron antes de la fecha del acta de distribución. Esa es la operación, digamos, la interpretación más laxa, si se quiere. Para el caso de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2025,
Bueno, sí se va a poder cursar con acceso al mercado de cambios el pago de dividendos y utilidades. Importante, los dividendos tienen que surgir de balances regulares, cerrados y auditados. No pueden ser balances especiales, balances más cortos, balances de fusión. Bueno, esto es en tanto en cuanto obviamente el monto total abonado sea, o en este concepto, digamos, sea inferior o igual al monto de la distribución. Y bueno, y se tiene que cumplir con las reglas generales de acceso al mercado de cambios que vimos antes. Respecto de la última serie del Bopreal, está, bueno, ya se licitó, se habían, digamos, se habían emitido 3.000 millones, está totalmente suscripta, por lo cual me parece que no es, digamos, de interés detenernos en las condiciones de suscripción, pero bueno, el Bopreal Serie 4 admitió la suscripción a los mismos, digamos, sujetos que habían podido suscribir las series anteriores. Esos son los que tenían deudas de stock, de deudas de comerciales por pago de importaciones de bienes y servicios. Y se sumaron también, digamos, ahora justamente el tema de las deudas por dividendos y el tema de las deudas de capital, deudas financieras, digamos, con contrapartes vinculadas y los intereses compensatorios de deudas comerciales y o financieras con contrapartes vinculadas vencidos hasta el 31 de diciembre del 2024, en el caso de deudas financieras, y hasta julio del 2024 en el caso de intereses de deudas comerciales. Bueno, acá un poco algo de lo que yo ya adelanté, que se puede hacer con estos Bopreal y con cualquier otra serie de Bopreal, es lo que hablamos, digamos, canje o arbitraje a partir de los dólares, digamos, que se cobraron. Esto es acceso al mercado de cambio para pagar conceptos que estén autorizados y requiere esperar justamente el cobro. Algo importante es que, digamos, el Bopreal Serie 4 tiene una tasa del interés del 3% que se paga en forma, digamos, trimestral o semestral, pero la amortización de capital es recién en 2028, por lo cual puede ser que no sea quizás el título más eh, buscado para lo que es la compra en el mercado secundario para luego, digamos, tratar de acceder. Em, Se puede hacer el CCL con el propio Bopreal, pero digamos, esto está, digamos, limitado para quienes suscriban en forma primaria, ya que en otro caso, digamos, si no, podría bloquear el acceso al mercado de cambio. En el caso de que el Bopreal se venda en el mercado secundario bajo la par, en este caso, digamos, no está previsto que se pueda acceder al mercado de cambio, perdón, que se pueda hacer el contado con liquidación por la diferencia de la deuda, digamos, entre la deuda por la que se suscribió y, digamos, el monto que no se llega a pagar en virtud del mecanismo de contado con liquidación con el Bopreal. Lo último es que, bueno, esta serie, al igual que se estableció para la serie 1, la serie 4 permite la dación en pago de los Bopreal. Hasta un determinado monto de 1.000 millones que está autorizado. Em, el mecanismo es el mismo que el que ya estuvo funcionando para las primeras series de Bopreal, es decir, hay que transferir a la caja de valores de la ARCA y a partir de ahí se puede usar para los conceptos, para el pago, digamos, de los tributos, multas, intereses para los que se admite, digamos, justamente su cancelación con la dación en pago, pero, y a partir de ahí, una vez que esté en caja de valores, se pueden, digamos, imputar a través de distintos servicios, en el caso de pago de importaciones a través del MOA,
se pueden utilizar para pago de importaciones, pero no para pago de importaciones, intereses, multas, pero no para pago de exportaciones. Es algo similar a lo que mencionó Nicolás en su presentación respecto del crédito de impuesto país. Algo importante es que la utilización de los BOPREAL está alineada con la fecha justamente de pago de los BOPREAL, y esto significa que se pueden utilizar desde el 30 de abril del 2028 recién hasta el 31 de octubre del 2028. Recién digamos, a partir de ese periodo, y en ese periodo se van a poder digamos, utilizar a estos efectos, y luego, una vez que estén transferidos a las cuentas de ARCA, la imputación, digamos, a el pago de obligaciones concretas se va a poder hacer hasta fines del 2033. Eso es todo de mi parte, y bueno, si les parece, les cedo la palabra a Matías, y creo que vamos a abrir una ronda de preguntas si hay tiempo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias también, Nicolás. El tema ha generado mucho interés, no solo por la cantidad de participantes, sino también por la actividad del chat paralelo que está a full. Gracias, Nicolás. Ahí vi que estuviste respondiendo ya a algunas consultas que fueron surgiendo. Y traté de ir Eh, respondiendo más que nada para no extender mucho después y por lo menos para ir respondiendo algunas de las consultas que fueron surgiendo, efectivamente, sí. Perfecto. En términos prácticos, tenemos más o menos 15 minutos como para poder ver lo que nos haya quedado pendiente. Si les parece, podemos ver de lo que fueron consultando, a ver qué no haya quedado respondido, y, y ver si lo podemos resolver en este tiempo. Si llegado el caso debiéramos por ahí cerrar la reunión, bueno, en primer lugar agradecerles mucho por este espacio, y por compartir todo esto que ustedes conocen muy bien, y que la verdad que cuando uno lo escucha y lo siente es bastante complejo. Entonces la verdad que muy interesante todo lo que nos han compartido. Y comentar que a los asociados abrir como la oportunidad de que si surgieran algunas dudas, que nos las manden a nuestro correo info@cadiem, y nosotros lo canalizamos con el estudio, que son quienes son los expertos y quienes más conocen sobre este tema. Así que, si les parece, pasemos a ver qué es lo que... Sí, ahí efectivamente yo les iba a comentar eso que bien vos decías, Matías. Cualquier duda por ahí que no llegue a quedar contestada ahora o que pueda llegar a ir surgiendo, eh, la pueden canalizar a través de ustedes. Ustedes nos la envían y nosotros, si quieren, armamos un listado, nos arman un listado con todas las preguntas que vayan surgiendo y les vamos compartiendo las respuestas por si Buenísimo. hubiera algún punto que no llegara a quedar, digamos, contestado. Solamente para aclarar, porque había varias consultas en ese punto, por si no fuimos claros o no fui claro en ese punto. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta. En esta primera etapa del régimen de devolución del impuesto país, solamente pueden ingresar quienes hayan cancelado los despachos de importación accediendo al mercado de cambio antes del 23 de diciembre del 2024. Cualquier pago que se haya hecho con posterioridad a esa fecha y que genere que haya habido un saldo a favor del impuesto país, no ingresa en esta primera etapa. O sea, sí o sí, para la posición del fisco tiene que haber existido, digamos, el pago o la cancelación de ese despacho vía acceso al mercado de cambios antes del 23 de diciembre del 2024. Si eso no ocurrió, la operación no está. Esto no significa, aclaro, que no esté, digamos, que no vaya a poder obtenerse en algún momento la devolución, solamente que en esta primera etapa solamente ingresan esos casos. En una segunda o ulterior etapa podrán ingresar alguno de los otros, ¿sí? Pero lo aclaro porque había habido algunas dudas respecto de cómo era el juego de las fechas, para tomarlo como línea divisoria de aguas. Todo aquello que se canceló antes del 23 de diciembre del 2024 y generó saldo a favor, en principio ingresa. Todo aquello que no se canceló antes del 2024 y o que se canceló por vías que no implicaron el ingreso al mercado de cambio, en este momento no ingresan en esta primera etapa. Bárbaro. Bien.
Respecto, Y sí, después otro comentario, perdón, general que hago para tenerlo en cuenta. Nosotros estamos viendo también con clientes y lo hemos experimentado mucho en este último tiempo. Han existido y están existiendo muchos errores en el sistema. Se arrojan errores de sistema cuando uno está presentando la declaración jurada, a pesar de que son operaciones incluidas. Está pasando mucho, el sistema no está funcionando bien. El procedimiento en esos casos, lamentablemente, es un procedimiento bastante artesanal. Hay que ponerse en contacto con el organismo a través de la casilla de correo que nosotros consignamos en la presentación y que también copié en una de las respuestas en el chat, transmitiendo capturas de pantalla de los errores, y el fisco luego revisa la situación de esas declaraciones juradas y soluciona el problema de manera artesanal y manual. Lamentablemente, hoy el sistema está funcionando así. Es decir, no se preocupen si están incluyendo declaraciones o despachos que claramente están alcanzados en esta primera etapa y el sistema le arroja un error. No es un problema solamente de ustedes, es un problema que está surgiendo en la gran mayoría de las cargas. Hay que ir por ese procedimiento, el fisco lo soluciona manualmente y se vuelve a hacer la carga y se puede hacer correctamente. Y por una de las consultas que me había quedado sin responder, lamentablemente el fisco no tiene o no habilitó una base con la cual uno ya pueda contrastar sus operaciones para hacer el pedido, con lo cual uno tiene que hacer la carga de manera completa de todos los despachos. El fisco revisa en base a esa carga y luego reconoce el crédito. No hay una base que se pueda tomar como predeterminada para ver qué información tiene el fisco, más allá de que sería razonable, porque en definitiva el organismo tiene toda la información de los pagos a cuentas cancelados, más cuándo se ingresó al mercado de cambios, más cuánto se pagó del impuesto país, pero lamentablemente esa carga hoy está puesta en el importador y en el contribuyente. bien. ¿Cómo les parece mejor, Nicolás? ¿Quieren que lea las preguntas, las últimas, que no tienen respuesta, y vemos a ver si ya fueron respondidas o si necesitan alguna aclaración? Perfecto, si querés vamos con esas preguntas. Bueno, ahí hay una que es de Cintia Alves de Medtronic. Dice: si tengo un despacho que se pagó en 3 cuotas, la primera cuota, la alícuota era el 17,5, la segunda era del 7,5, y la tercera cuota no estaba vigente el impuesto. Ahí el importe a incorporar en el CSV es solo por la cuota 2. Correcto, exactamente. En ese escenario es solamente por la cuota 2, porque la primera cuota se pagó un pago a cuenta que terminó siendo el 95% del impuesto, y la tercera cuota se pagó cuando ya el impuesto no estaba vigente, que eso también generó un saldo a favor, pero eso debería ingresar en una segunda o tercera etapa del régimen. Lo que puede ingresar en esta etapa del régimen es el pago de la, de la cuota 2, que es el que de alguna manera está hoy reconocido por esta primera etapa. Cito, perdón que vuelva sobre este punto, pero no quiero generar confusión respecto de esta cuestión. El hecho de que no se puede ingresar en esta primera etapa no significa que el fisco no esté reconociendo que hay saldos a devolver, solamente que el fisco ha ido estructurando la devolución por etapas, y en esta primera etapa reconoce esto. En una segunda o tercera etapa irá abriendo otras posibilidades, y ahí insisto con este tema para que cada uno lo evalúe. Es importante definir si realmente conviene este régimen optativo, ¿no? Como yo comentaba al principio, este régimen es un régimen que va a funcionar de manera relativamente rápido. Obviamente que el fisco está queriendo llevar a la mayoría de los importadores hacia esta alternativa, pero esta alternativa implica un renunciamiento de derechos y asumir ciertos costos económicos y financieros. Renunciamiento de derechos para aquellos que ya hayan pedido devoluciones y las tengan en trámite, porque van a perder todos los intereses devengados en su favor desde que pidieron la devolución hasta el día de hoy. Y por otro lado, también implica un costo económico y financiero, porque recordemos que la devolución se hace en cuotas, dependiendo del valor, de una cuota, pero hasta 23 cuotas cuando el valor a reintegrar es de más de 100 millones de pesos. Y además esas cuotas solamente se pueden utilizar para cancelar derechos de importación, con lo cual también es importante que cada compañía vea su cronograma de importaciones, que haga sus proyecciones y pueda estimar cuál es la devolución. Un punto que comento ahora, que es si uno, porque en esta lógica puede estar faltando una pata para tomar la buena decisión. Es decir, bueno, el importador dice, ok, tengo en claro que si ya tengo una devolución voy a tener que renunciar a mis intereses.
si voy por este régimen, me van a devolver, supongamos, en 24 cuotas los derechos de importación y los voy a poder ir utilizando en cuotas y tengo que asumir todo ese costo. Ahora, si no voy por ese lado y voy por un periodo de devolución o de repetición, ¿cuál es el periodo de tiempo que tengo hasta que el fisco me devuelva efectivamente esa plata? Porque esa compaginación de tiempo es lo que puede determinar realmente si conviene o no otra alternativa. En este punto, solamente a modo de experiencia, lo que nosotros le podemos decir es, está claro que el fisco, como yo decía recién, está empujando hacia la otra alternativa. Con lo cual, si uno opta por no ir por la devolución del régimen optativo e ir por un pedido de devolución o de repetición clásico, no tengamos duda de que el fisco va a demorar ese trámite al solo efecto de, obviamente, ir desvalorizando el crédito, de ir generando desgaste y demás, porque obviamente el fisco quiere evitar esa alternativa. En ese contexto, es importante que ustedes tengan en cuenta que difícilmente en un pedido de devolución o de repetición ustedes puedan acceder al crédito efectivo antes de que pasen 2 años. Me refiero a las potenciales 24 cuotas, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por supuesto, hay alguien que puede decirme, bueno, no importa porque yo quiero mi crédito con todos los intereses que me corresponden o quiero mi crédito para poder utilizarlo libremente para otras cancelaciones o para que me lo reintegren en efectivo y está perfecto, pero es importante saber que un pedido de devolución clásico no se va a concretar antes de que transcurran los 24 meses que ofrece el otro régimen. Entonces, esto no lo digo por cuestiones digamos, solamente de arbitrariedades o demoras que pueda tener el organismo, sino también porque si hay que interponer apelaciones, si eventualmente hay que darle trámite a la justicia, ese tiempo se va a terminar insumiendo en términos reales. Con lo cual, tienen que saber que si van por ese otro camino, van a tener mejores perspectivas económicas y financieras en cuanto al crédito final, pero lo van a poder utilizar después de transcurridos 24 meses, no antes. Bien. Después había otra pregunta que decía, ¿qué despachos se deben seleccionar de ZFLP? Esto entiendo que es por las Zona zonas franca. francas. Ujú. Eh, a ver, ahí lo que está previendo el régimen es que se benefician aquellos supuestos que están alcanzados por el decreto 14 del 2024, ¿no? Es decir, aquellos que ingresaron con el certificado que yo comentaba anteriormente. En la medida que estén alcanzados por ese régimen, esos son los despachos que deberían seleccionarse, siempre partiendo de la premisa de que se haya pagado el pago a cuenta del impuesto país, ¿no? Ese sería el contexto. Bien. Después, otra pregunta era, ¿en algún caso se puede ver qué es lo que tiene Arca por cada despacho para evitar este ida y vuelta de prueba y error con las presentaciones? Sí, esto es lo que yo comentaba recién. Lamentablemente, no. En este punto, eh, como dicen los periodistas, esto no es información sino opinión, pero digo, creo que es parte también un poco de una lógica en la cual el organismo está tratando de que haya un poco de ida y vuelta con este tema, porque obviamente las demoras y los retrasos eh, lamentablemente son pérdidas del valor real del crédito que uno está pidiendo en devolución, ¿no? Recordemos que hoy la tasa de interés que reconoce el fisco es del 0,5% mensual, con lo cual una tasa que está por debajo de tasa de mercado, con lo cual cada día de retraso es una ventaja financiera para el organismo. Pero lamentablemente no hay una base que uno pueda consultar respecto a la información, hay que uno precargar, darle toda la información y arrancar con ese proceso de ida y vuelta con el organismo. Igual, lo que sí les puedo decir, como creo que mencionaba antes, es que el ida y vuelta, por lo menos con esta mesa de ayuda, en nuestra experiencia viene siendo bastante positivo. Es decir, en el día o a más tardar al día siguiente, los contactos se contestan y se responden. Sí, le diría, como recomendación también práctica, no, por ahí para quienes son grandes contribuyentes o quienes están en agencias con contactos permanentes, entre comillas, no pierdan el tiempo con contactos con sus agentes de grandes contribuyentes o con sus agentes de las agencias, vayan directo a la mesa esta de ayuda porque la mesa esta de ayuda es donde están los funcionarios, entre comillas, digamos, especializados en este régimen. En las otras áreas, la mayoría de los funcionarios no conocen y van a por ahí estar esperando una respuesta que no les va a llegar o no les va a llegar en un tiempo, no debería llegar en un tiempo útil. Una buena recomendación, buenísimo.
Y después otra consulta que había dice, buenos días, tengo un despacho que contiene una posición exceptuada al impuesto país y el sistema me liquidó por error el cobro. ¿Se puede pedir la devolución en esta primera etapa? ¿Cuál es, perdón, la pregunta? ¿Dónde estaba para identificarla? Dice, a las 10:30 fue hecha, es una de las últimas. Dice, bueno, buenas, necesito chequear. Perdón, no, estoy mezclando. Ah, no me apareció, por ahí estaba en otro. Lo vuelvo a repetir. Ah, acá Creo que es está. la de Natalia, que dice, buenos días, tengo un despacho que contiene posición exceptuada en impuesto país y el sistema me Esa. liquidó por error Sí, el cobro. ¿Se puede pedir la devolución en esta primera etapa? Si la excepción es por alguno de los supuestos que nosotros vimos, sí, es decir, acuerdo de precio o el tema de zona franca. Si la cuestión de la excepción es por otra circunstancia, no, porque no está dentro de los supuestos taxativamente habilitados por esta primera etapa. bien. Y la última, y con esta cerramos, es la consulta dice, la devolución sería para Los despachos de eh, importación que eso. pagaron impuesto país desde el 2023 y cuyo pago al exterior fue antes del 23 de diciembre del 2024. Correcto. Esto aplica para todas aquellas. Este régimen es para las importaciones, para lo que fue el pago cuenta digamos, impuesto país para importaciones de bienes, con lo cual esto es todos aquellos que empezaron a pagar desde el 2023, por cuando se estableció el régimen de importaciones, digamos, de gravabilidad contra el impuesto país a las operaciones de importación, hasta los que se pagaron en el 23 de diciembre del 2024. Cualquier otra situación de algún potencial saldo a favor que pueda llegar a haber quedado por el impuesto país, no está alcanzado por este régimen. Por ejemplo, situaciones que no tienen que ver con empresas, pero sí con personas humanas, por ahí les puede haber pasado a ustedes que le ha quedado un saldo de impuesto país por alguna tarjeta de crédito que finalmente no la cancelaron con dólares, perdón, que no la cancelaron con pesos ingresando al mercado de cambio, sino que ustedes pagaron con dólares de libre disponibilidad. Todas esas situaciones donde puedan haber situaciones de saldo a favor del impuesto país que no tengan que ver específicamente con importación de mercadería, no están alcanzadas por este régimen y hay que canalizar el pedido de devolución vía alguna de las herramientas que comentábamos al principio, o artículo 29 o acción de repetición de los términos del artículo 81. Bien. Bueno, ya estamos sobre la hora. Nuevamente agradecerles a quienes se han sumado a esta charla de actualidad y agradecerles a vos, Nicolás y Andrea, por la exposición muy clara, muy profunda y por dar respuesta a tantas consultas que surgieron acá y que seguramente van a surgir después también, ¿eh? Así que agradecerles y bueno, que tengan todos una buena jornada. No sé, Vicky, si querés agregar algo más. No, simplemente, bueno, agradecerles a todos los participantes y muy especialmente a la gente de Brujú. La verdad que siempre tienen la habilidad de lo complejo hacerlo claro. Y bueno, tienen un gran conocimiento, así que invitamos a los asociados a que cualquier duda que tengan, tal como ofreció Nicolás, la canalicen por nosotros, se las acercamos, ellos después los pondremos también en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, muchas Gracias. gracias.